Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araí Denis Camarillo Martínez y yo les voy a hablar sobre la construcción de la teoría del caso. Bueno, para comenzar, la construcción de la teoría del caso es una herramienta muy importante dentro del sistema penal acusatorio, ya que permite a las partes presentar de manera lógica la versión de los hechos ante el juez. La teoría del caso es la estrategia jurídica que construye el Ministerio Público, la defensa pública o privada, el asesor jurídico de la víctima, para explicar qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes participaron en los hechos y por qué esa versión debe considerarse verdadera. Esta teoría se fundamenta con 3 elementos fundamentales, que son los hechos, las pruebas y el derecho. En otras palabras, no basta con decir que una persona es culpable o inocente, es necesario demostrarlo con pruebas o mediante un fundamento legal. ¿Y cómo se construye la teoría del caso? La construcción de la teoría del caso se desarrolla con 3 componentes principales. El primer componente es el fáctico. El elemento fáctico consiste en la narración de los hechos. En esta parte se responden preguntas como qué pasó, cuándo pasó, cómo ocurrió, el lugar de los hechos, quiénes participaron, todo lo que tenga que ver con la narración de los hechos y cómo es que sucedieron. Un ejemplo de la narración de los hechos puede ser que el día 10 de julio el imputado ingresa a la tienda Oxxo con un arma de fuego donde amaga al denunciante y lo desapodera de dinero en efectivo que se encontraba en la caja. El segundo componente es el componente probatorio. En esta etapa se identifican todas las pruebas que respaldan la versión de los hechos, es decir, se juntan los videos, testimonios, peritajes que respalden la versión de los hechos, ya sea del Ministerio Público, de la defensa pública o privada y del asesor jurídico de la víctima. Siguiendo el ejemplo que puse anterior, donde el imputado ingresa a la tienda con un arma, el Ministerio Público puede presentar los videos de la tienda y el testimonio del cajero que estaba en ese momento a quien le desapoderó del dinero. Y por otro lado, la defensa del imputado podría demostrar que no estuvo él en ese momento, que tal vez estuvo fuera de la ciudad o que hay un testigo que avala que estuvo en otro lado. Documentos y todo lo que sea necesario para desestimar lo que el Ministerio Público dice y viceversa. El Ministerio Público presenta pruebas que desavala todo lo que diga la defensa del imputado en este caso. El tercer componente es el componente jurídico. Aquí se determina qué ley es aplicable al caso. Es decir, se analiza si los hechos se encuadran en el delito previsto por la ley. Un ejemplo del componente jurídico es cuando el Ministerio Público reúne todos los elementos que encuadran con el delito de robo, en este caso el 220 del Código Penal para la Ciudad de México. Y por otro lado, la defensa reúne todos los elementos para acreditar que el imputado no fue el responsable, o en otros casos también justificar la acción del imputado. La teoría del caso tiene ciertas características, por ejemplo, tiene que ser clara, cualquier persona debe de entenderla, tiene que ser lógica, no caer en contradicciones, tiene que ser creíble, tiene que avalarse con pruebas siempre, y tiene que ser jurídicamente válida, es decir, que tenga un fundamento legal. Y finalmente tiene que ser flexible, toda vez que puede haber pruebas que modifiquen la teoría del caso que la defensa ya tenía, o que tengan que fortalecer la teoría del caso, modificarla o fortalecerla. Por eso mismo es que tiene que ser flexible, porque durante el proceso puede haber diferentes circunstancias que hagan que se tenga que hacer una modificación en la teoría del caso que ya estaba planeada o construida. La teoría del caso es importante porque orienta todas las actuaciones de las partes durante el proceso penal. Gracias a ella se decide qué pruebas ofrecer, qué preguntas se pueden realizar a los testigos,
la formulación de alegatos y la estrategia que se va a llevar durante el juicio. Además de lo que ya mencioné, esto facilita al juez entender cuál es la postura de cada una de las partes y con eso emitir una resolución basada en las pruebas desahogadas. Podemos decir que la teoría del caso es la base de todo litigio en el sistema penal acusatorio. La correcta construcción de la teoría del caso permite presentar y explicar una coherente versión de los hechos, respaldada con pruebas y con un fundamento legal. Y por todo lo anterior narrado en el presente video, es importante que tanto el Ministerio Público como la defensa privada o pública haga una buena construcción de la teoría del caso, porque de esto dependerá que el imputado salga responsable del delito que se le imputa o tenga libre de responsabilidad del delito que se le imputa. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.